Muy buenas tardes, soy el profesor Martín Portillo, del Centro de Ilustración Republicana, docente en la Universidad de San Marcos. Ahora vamos a conversar, o brevemente señalar, por qué el 9 de diciembre de 1824, en que se da la luctuosa batalla de Ayacucho, no es, desde mi perspectiva, un motivo de celebración, sino más bien de congoja, pesar y, dado los 200 años transcurridos, debiera ser un momento para reflexionar sobre los beneficios y los perjuicios provocados por ese hecho tan lamentable. Recordemos que cuando Simón Bolívar llega al Perú, el ejército del virrey se encuentra justamente en la sierra central y sur del país. La capital del virreinato era el Cusco, y la Real Audiencia del Cusco, muy leal al monarca y conformante de un imperio multinacional e intercontinental, afianza la lealtad al rey a través del manejo de las instituciones y también de la participación de lo que podríamos llamar modernamente la sociedad civil. Los gremios de artesanos, las corporaciones, las cofradías van a, de manera voluntaria, colaborar con el ejército virreinal, que además está integrado por masas indígenas, por curacas nobles indígenas y también por criollos, muchos de ellos con formación en Europa. La élite de la oficialidad, como todos sabemos, provenía de España, pero principalmente eso se debió a las reformas borbónicas de los últimos 50, 60 años. Dicho esto, en el Perú de ese momento, la mayoría de la población no era española, nacida en Europa, sino criolla e indígena y mestiza. ¿Cómo es posible entonces que celebremos la derrota de la voluntad de la mayoría de la población? Algo que probablemente no se ha percatado la mayoría de historiadores es el peso demográfico y la cantidad de ciudades que se mantienen leales al virrey o al rey de España a través de la figura del virrey, la asunción de esa lealtad a España después del 9 de diciembre. Porque si bien el virrey La Serna es detenido y su ejército suprimido, vencido, hay un detalle. La Real Audiencia del Cusco, que además tiene el apoyo de la nobleza indígena y de los herederos de las 12 panacas incaicas. Recordemos que Cusco en ese momento tenía más del 80% de la población, era indígena, en el Cusco de 1824. Esa ciudad proclama la permanencia del virreinato y elige en ese momento a un virrey nacido en Arequipa, Pío de Tristán. Pío de Tristán asumirá el virreinato y entonces le corresponde la defensa militar. Hay un problema. El ejército realista, compuesto, repito, por una minoría de oficiales españoles y una gran mayoría de oficiales criollos e indígenas nobles, con una soldadesca que desde 1810 había defendido y protegido el virreinato de los insurgentes del sur y del norte del continente, ahora está vencido. Una gran parte del ejército que se encuentra en el Alto Perú, si bien desconoce el acuerdo de Ayacucho, tampoco acepta someterse a la dirección de Pío Tristán, el nuevo virrey, y de la Real Audiencia del Cusco. En ese contexto, y para evitar una masacre, el virrey Pío de Tristán decide negociar y entregar el poder. De esta forma, Simón Bolívar arribará al Cusco el año 1825 y será recibido, como todos sabemos, con jolgorio, con fiestas y celebraciones. Y los representantes de las 12 panacas incaicas, llamada en ese momento el Consejo de los 24, recibirá a Bolívar y le entregarán una corona de oro. Nos puede parecer excesivo, pero eso simboliza justamente la necesidad de congraciarse con el nuevo amo, con el nuevo jefe de este Estado, que siendo extranjero, ha jurado avasallar, someter y eliminar a cualquiera que presente todavía lealtad a España. Recordemos que Simón Bolívar levanta su ejército obligando a muchas familias a entregar a sus hijos, a entregar sus bienes, expropiando iglesias, cosa que no ocurrió con el ejército
realista. Tenemos una minoría que avasalla a una mayoría. Por eso, este 9 de diciembre de 2024, en lugar de celebrar, debemos evaluar: ¿valió la pena someter a la mayoría? ¿La república es más funcional que el virreinato? Lo dejo para la reflexión de todos ustedes.